Bienvenidos a Javi Enseñando. En esta ocasión vamos a ver la regla de la cadena. Esto regularmente se aplica cuando yo necesito derivar una función que está compuesta de otra función. Para que se entienda mejor, que recordando composición de funciones que era, yo tengo dos funciones, f de x y g de x. Si yo digo que es igual a la composición de g compuesta de f, ¿cómo se podía escribir esto? ¿Se acuerdan? Era una forma de escribir la composición, o la otra forma era de esto. ¿Qué decía esto? Si me pedían la composición, o de esta manera, donde yo veía f de x, donde yo veía x, ¿qué tenía que colocar? G de x. Entonces, ¿qué tendría? Logaritmo en vez de x, g. Listo. Pero g, ¿qué vale? En otras palabras, tendría logaritmo de x elevado a la cuarta más 2x. Esto es una función compuesta de otra función. ¿Cómo se deriva entonces cuando yo tengo una composición de funciones? Si yo tengo esto que me dice y es esta composición, si yo quiero derivar, entonces voy a tener f'. ¿Qué dice? Se deriva toda esta función, ¿ya? En este caso, ¿quién primero? F derivo. Entonces va a ser f'. ¿Qué dice? Se multiplica. ¿Quién? Fíjense, esto lo van a hacer imaginariamente, pero yo lo voy a borrar para que se entienda. Que haya derivado f. Entonces lo borro f. ¿Qué me queda? La función g. Entonces tengo que derivar g, que sería g'. ¿Ya? Y si borro g como ya he derivado, si se dan de cuenta ya no me queda nada. Entonces, ¿qué era? Esta composición. Entonces ya saben, se deriva primero la función de afuera, después la de más adentro. Y esto es la regla de la cadena. O sea, tengo que derivar tantas veces tenga otras funciones adentro. Ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo una composición de tres funciones? Si yo tengo esta clase de función que está compuesta con tres funciones, ¿qué dice? Si me piden derivar, entonces esto va a ser y'. Primero derivo el de afuera. ¿Quién sería? f'. Después, fíjense, es como si borrara. Estoy borrando f. ¿Quién tengo que derivar? Lo que me sobra, o sea, todo esto. Por g'. ¿Qué he derivado g? Borro g y ¿qué me queda? h. Entonces derivo h, que va a ser h'. Y si observan, se ha borrado todo y he derivado todas las funciones. Listo, ¿qué era la función? Aquí era f, g, h, d. Entonces, si tuviera de esta manera, se tengo que derivar tantas veces o todas las funciones que tenga. Y siempre se multiplica. Bueno, entonces ya hemos visto la parte teórica. Vamos a hacer dos ejemplos. Les he dado este ejemplo para ver cómo era una composición de funciones. Haremos este mismo ejemplo. Bueno, ¿qué nos dice nuestro primer ejemplo? Derivar y es igual a logaritmo x a la cuarta más 2x. Si se dan de cuenta, en nuestro formulario que les he dejado solo tengo la derivada de logaritmo de x. Si se dan de cuenta, aquí el argumento del logaritmo tiene otra función. Entonces, en estos casos ya es donde se aplica la regla de la cadena. Voy a copiar la función. Me piden derivar. Esto entonces, si yo derivo, va a ser y'. Listo. ¿Qué dice la regla? Se deriva la función de afuera. A ver, voy a hacerlo para que se entienda un poco mejor. Fíjense, esto es como si fuera una x grandota. Logaritmo de x, ¿qué decía la fórmula? Era 1 sobre el argumento. 1 sobre el argumento. ¿Pero qué es el argumento? Todo esto. Entonces voy a tener x a la cuarta más 2x. Listo, ¿ya? Y he derivado el logaritmo. Borro el logaritmo. Un momento, imaginariamente. Háganlo ustedes. Ya he derivado el logaritmo. Derivo esto. Su derivada de eso, multiplicación. Como son dos términos, entonces voy a abrir paréntesis. No se olviden esto. En nuestros anteriores videos, si es que no lo han visto, lo voy a dejar en el enlace acá o en la descripción. El enlace para que vean qué pasaba cuando yo tenía dos términos y se sumaban, ¿ya? Y cuando tenía una multiplicación de una constante a una función. Derivada de esto, el 4 va a bajar. Al exponente se le resta un 1. 4 menos 1, 3. El signo se copia más. Aquí, ¿qué pasaba con la constante? La constante se copia. Derivada de x, ¿cuánto es? 1. Bueno, si observan, ya he derivado todo esto.
y lo borro. Si se dan de cuenta, ya he derivado todas las funciones. Esto de borrar solo háganlo imaginariamente. Yo lo estoy haciendo para que se entienda. Si se dan de cuenta, ya no tengo ninguna otra función. Entonces ahí nomás lo dejo la derivada. Voy a anotar cuál era la función. Aquí lo tengo. ¿Y cómo quedaría mi primera derivada? 1 por todo esto va a ser 4x al cubo. 2 por 1, 2. Y el denominador. Y este sería mi respuesta. Bueno, en nuestro segundo ejemplo vamos a utilizar las propiedades que hemos visto en los anteriores videos. Si no lo han visto, se los voy a dejar el enlace aquí arriba. Y bueno, y van a poder ver. O si no, los voy a dejar en la descripción para que vean. Este ejercicio vamos a resolver por dos métodos, ¿ya? La primera forma de resolver, si se dan de cuenta, es una composición de funciones. Entonces, si yo derivo esto, ¿qué dice? Y', ¿qué va a ser? Imagínense como si fuera esto una x grandota, por un momento. Logaritmo de esa x grandota, ¿qué sería? 1 sobre la x grandota. ¿Pero qué es la x grandota? Es x cuadrado por seno de x. Si se dan de cuenta, aquí ya va la regla de la cadena. ¿Quién ya ha derivado? El logaritmo. Entonces, imaginariamente ustedes van a hacer esto. Lo borran el logaritmo. ¿No ve? ¿Y qué me queda? Todo eso. La derivada de esto, multiplicación de funciones. ¿Qué dice? Derivo el primero. Derivada de x al cuadrado va a ser 2x. Se copia el segundo sin derivar. ¿Qué dice después la regla? Más copias el primero sin derivar y derivas el segundo. Derivada de seno, coseno de x. Si se dan de cuenta, ya he derivado esto, entonces lo borro. ¿Qué ha pasado? Ya no tengo nada. Entonces, de esa manera es una forma de que se den de cuenta que ya han derivado todas las funciones. Voy a copiar cuál era la función. Listo. Entonces, si observan, ya tengo, solo me queda simplificar. El denominador lo voy a meter a cada término y ¿qué me va a quedar? Si observamos, aquí seno de x con seno de x se va. Una x se puede simplificar con una x de abajo. X cuadrado con x cuadrado se va. ¿Y qué me queda? 2 sobre x más coseno de x sobre seno de x. Esto es mi respuesta. Ya. Tal vez alguno dirá, coseno de x sobre seno de x puedo escribir cotangente. Sí, lo pueden escribir. Pero yo lo voy a dejar ahí para que vean que por la segunda forma que haga al resolver este ejercicio me va a dar lo mismo. La segunda forma de resolver este ejercicio, antes de derivar, hacer algunas aplicaciones o simplificación algebraicas. Mi consejo que les voy a dar desde aquí en algunos ejercicios más adelante no es agarrar la función como hemos agarrado acá y derivar. En este caso ha sido un poquito sencillo, ¿ya? Pero ¿qué tal si hubiera tenido esta función que está aquí en el argumento que dependa de otra función? Esto se hubiera hecho más largo. Entonces ahí es donde no nos hubiera convenido hacer por la primera forma. Van a ver esto en los posteriores ejercicios que es aconsejable esto. Ya, ¿qué dice? Antes de derivar, yo puedo hacer alguna propiedad o alguna simplificación para que mi derivada sea mucho más sencilla. A ver, veremos. Si se dan de cuenta, es multiplicación en el argumento, ¿no ve? ¿Qué propiedad de logaritmo puedo utilizar? Se podía separar, ¿no ve? Se copiaba el logaritmo de la misma base del primer producto, que sería x cuadrado. Después, ¿qué decía? Más el logaritmo con su misma base del segundo producto. En este caso, sen de x. Si observan, este no puedo hacer nada. Y fíjense, este 2 puede bajar acá. ¿Y qué me va a quedar la función? 2 logaritmo de x más logaritmo de seno de x. Si observan, este para mí es mucho más sencillo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Derivo. Si yo derivo, ¿qué voy a tener? Y'. Multiplicación de una constante a una función. La constante se copia y se deriva la función. Derivada del logaritmo de x, 1 sobre x. Más, aquí si se dan de cuenta, aplico la regla de la cadena. Derivada del logaritmo, fíjense, esto es como si fuera una x grandota. 1 sobre seno de x. Y he derivado el logaritmo. Imagínense ustedes, bórrenlo. ¿Qué tengo que derivar ahora? El argumento. Derivada de seno, coseno de x. Simplificando un poco, 2 por 1, 2 sobre x me va a quedar. 1 por coseno, coseno de x sobre seno de x. Si observan, estas dos respuestas son lo mismo. Ya mucho aquí va a depender de cada uno cuál es la derivada más fácil. Si de la primera forma de resolver o de la segunda forma de resolver. Se los dejo esto a su criterio de ustedes. Sin más que decir, con esto hemos terminado el video de hoy. Bueno, no se olviden en darle clic al logo de Javi Enseñando
y suscribirse al canal y darle la campanita para que cuando yo suba un nuevo video les llegue. Se los voy a dejar aquí algunos videos que hemos visto anteriormente de derivadas por definición o por tabla. Sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.